Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. ¿Cómo están? Espero que estén genial. Hoy, chicos, tenemos un tema que les prometo, los va a dejar con la boca abierta. Prepárense para un verdadero terremoto, porque hoy vamos a hablar de un bombazo que ha sacudido al mundo de las telenovelas turcas y que sinceramente nadie, pero absolutamente nadie, se esperaba. Prepárense para el escándalo. Hoy vamos a sumergirnos en el revuelo que causó la noticia del 20 de agosto de 2025, Can Yaman y Demet Özdemir, juntos de nuevo, y no de la manera que todos imaginamos. Ya saben, esos dos actores que nos robaron el corazón en Erkenci Kuş, pájaro soñador, la pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero. Y cuando digo juntos no me refiero a una nueva serie, una colaboración profesional o un reencuentro en una gala. No. La noticia fue mucho más impactante. Para ponerlos en contexto, recordemos un poco la historia. Erkenci Kuş fue un éxito rotundo, un fenómeno mundial. Can Yaman, el galán turco por excelencia, y Demet Özdemir, con su encanto arrollador, nos regalaron una química innegable, una conexión que traspasaba la pantalla. Y claro, como es habitual en estos casos, la gente empezó a soñar con que esa magia fuera real, con que Cupido hiciera de las suyas fuera del set. La chispa que encendió la llama, Erkenci Kuş y la conquista de los corazones. Para entender completamente el impacto de la noticia, es crucial retroceder en el tiempo y revivir el fenómeno que fue Erkenci Kuş. La serie, traducida como Pájaro Soñador en español, no solo conquistó Turquía, sino que rápidamente se extendió por todo el mundo, llegando a audiencias en Europa, Latinoamérica y más allá. La historia, un cuento de hadas moderno, relataba el encuentro y enamoramiento de Sanem, una joven aspirante a escritora, y Can Divit, un fotógrafo de renombre internacional. La trama, llena de enredos románticos, humor y drama, cautivó a los espectadores. Pero lo que realmente impulsó el éxito de la serie fue la química innegable entre Can Yaman y Demet Özdemir. Sus miradas, sus gestos, sus roces, todo irradiaba una conexión palpable que trascendía la pantalla. Los fans embelesados comenzaron a especular sobre una posible relación fuera del set. Las redes sociales se inundaron de fotos, vídeos y teorías que alimentaban la esperanza de ver a la pareja unida en la vida real. El fenómeno Candem, la ilusión de un romance en la vida real. La popularidad de Erkenci Kuş y la química entre Can Yaman y Demet Özdemir crearon el fenómeno Candem. Los fans, ansiosos por ver su amor reflejado en la vida real, crearon comunidades online, analizaron cada foto y vídeo en busca de pistas y construyeron narrativas románticas alrededor de la pareja. Los rumores de romance se intensificaron a medida que se les veía juntos en diversas ocasiones. Fotos compartidas en redes sociales, miradas cómplices en eventos públicos y comentarios en entrevistas alimentaron la ilusión. Los paparazzi se dedicaron a seguir cada paso de la pareja, esperando capturar una imagen que confirmara los rumores. Sin embargo, a pesar de la intensa especulación, Can Yaman y Demet Özdemir nunca confirmaron públicamente su relación. Ambos mantuvieron un perfil discreto, sin hacer declaraciones oficiales sobre su vida personal. Esta ambigüedad, por un lado, frustraba a algunos fans, pero por otro, alimentaba aún más la intriga y el deseo de verlos juntos. Caminos separados, proyectos individuales y la vida después de Erkenci Kuş. Después del éxito de Erkenci Kuş, Can Yaman y Demet Özdemir tomaron caminos separados, enfocándose en sus proyectos individuales. Can, aprovechando su creciente fama, se mudó a Italia, donde protagonizó la serie Viola come il mare y continuó consolidando su carrera internacional. Su atractivo físico, sumado a su talento actoral, lo convirtió en un ícono de la moda y un galán cotizado en Europa. Demet, por su parte, continuó brillando en la televisión turca. Protagonizó diversas series como Doğduğun Kaderindir y Adnfara, demostrando su versatilidad actoral y consolidando su posición como una de las actrices más queridas del país. Si bien ambos seguían activos en el mundo del espectáculo, cada uno se enfocó en sus propios proyectos y, aunque se cruzaron en eventos y galas, nunca dieron indicios de una relación romántica. La distancia física y los compromisos profesionales parecían haber enfriado cualquier posibilidad de un romance. El 20 de agosto de 2025, la noticia que sacudió al mundo. Y entonces, el 20 de agosto de 2025, llegó la noticia que nadie esperaba. Un terremoto sacudió el mundo de las telenovelas turcas, y las redes sociales explotaron. La noticia, que corrió como la pólvora, era simple pero impactante: Can Yaman y Demet Özdemir se habían casado.
La información, filtrada por fuentes cercanas a la pareja, indicaba que el matrimonio se había celebrado en una ceremonia íntima y secreta, lejos de los focos y la prensa rosa. La noticia fue confirmada posteriormente por los representantes de ambos actores, aunque sin dar detalles sobre la fecha, el lugar o los motivos de la decisión. La incredulidad y la sorpresa fueron las reacciones predominantes. Los fans, divididos entre la alegría y la incredulidad, no sabían qué pensar. La noticia generó un torbellino de emociones y especulaciones, reavivando el interés en la pareja y en su historia. Las redes sociales, el epicentro del caos, reacciones y especulaciones. La noticia del matrimonio secreto de Can Yaman y de Method Demir provocó un auténtico caos en las redes sociales. Los hashtags relacionados con la pareja y Erkencikus se convirtieron en tendencia mundial. Los fans, divididos entre la alegría y la incredulidad, expresaron sus opiniones y emociones. Algunos celebraron la noticia con entusiasmo, felicitando a la pareja y expresando su felicidad por el final feliz que tanto habían deseado. Revivieron los mejores momentos de Erkencikus, analizando cada escena con una nueva perspectiva y celebrando la magia del amor. Otros, en cambio, se sintieron sorprendidos y desconcertados. Dudaron de la veracidad de la noticia, especularon sobre las razones de la decisión de mantenerlo en secreto y expresaron sus preocupaciones sobre la posible presión mediática que la pareja podría enfrentar. Las teorías y los porqués, ¿qué llevó a este matrimonio secreto? La decisión de Can Yaman y de Method Demir de casarse en secreto generó un sinfín de teorías y especulaciones. La prensa rosa, ávida de información, intentó desentrañar los motivos detrás de esta inusual decisión. La protección de la privacidad Una de las teorías más populares fue que la pareja había decidido mantener el matrimonio en secreto para proteger su privacidad. Cansados del constante acoso de los medios, la presión de los fans y la intromisión en sus vidas personales, habrían optado por una ceremonia íntima y discreta. Evitar la presión mediática Otra posibilidad era que la pareja quería evitar la presión mediática y el escrutinio público constante. Al mantener el matrimonio en secreto podrían construir su relación sin interferencias externas, enfocándose en su amor y en su felicidad. La reconciliación y la distancia Algunos especularon con que la distancia, el trabajo y los proyectos individuales habían complicado la relación en el pasado, pero que finalmente habían encontrado la forma de superar los obstáculos y reconciliarse. El matrimonio secreto podría ser una forma de sellar su compromiso y fortalecer su vínculo. Un acto de rebeldía En un mundo donde todo se publica y se expone, la decisión de casarse en secreto podría ser interpretada como un acto de rebeldía. Can y Demet habrían querido demostrar que a pesar de la fama y la exposición, todavía era posible proteger la intimidad y la relación de pareja. La defensa de la intimidad, un golpe de aire fresco en el mundo del espectáculo. En un mundo obsesionado con la fama y la exposición, la decisión de Can Yaman y de Method Demir de casarse en secreto fue un acto de valentía y una bocanada de aire fresco. Demostró que era posible proteger lo más preciado, el amor, la intimidad y la relación de pareja. La pareja envió un mensaje claro: su felicidad era más importante que la atención mediática y el escrutinio público. Eligieron proteger su relación de las presiones externas, construyendo su amor en silencio y en privado. Esta decisión, en un mundo donde la privacidad es un bien escaso, resonó en el público. Muchos celebraron la valentía de la pareja y aplaudieron su decisión de priorizar su felicidad y su bienestar emocional. Las reacciones divididas, la complejidad de las emociones de los fans. La noticia del matrimonio secreto de Can Yaman y de Method Demir generó una variedad de reacciones en el público. Los fans más apasionados, que habían soñado con la pareja desde el éxito de Erkencikus, celebraron la noticia con entusiasmo. Veían en este matrimonio el final feliz que tanto habían anhelado. Sin embargo, también hubo críticas y decepción. Algunos fans se sintieron traicionados, creyendo que se les había ocultado algo importante. Otros especularon sobre la durabilidad de la relación, temiendo que la presión de la fama y la distancia terminaran por separarlos. La complejidad de las relaciones humanas y las expectativas de los fans en las parejas de la farándula siempre generan controversia. Las emociones pueden ser intensas y variadas, y es comprensible que la noticia del matrimonio secreto generara reacciones encontradas. El tiempo, el gran juez, la consolidación de la relación.
A pesar de las especulaciones y las críticas, el tiempo demostró que el amor de Can Yaman y Demet Özdemir era más fuerte que cualquier rumor o presión. La pareja, en lugar de sucumbir a la tormenta mediática, optó por mantener un perfil bajo y proteger su intimidad. Con el tiempo comenzaron a compartir pequeños detalles de su vida juntos, fotos esporádicas en sus redes sociales y declaraciones sutiles en entrevistas. Demostraron que su relación era real, sólida y que estaban felices. Esta discreción y su capacidad para mantener la privacidad generaron aún más admiración por parte de sus fans. Can y Demet demostraron que el amor verdadero puede prosperar incluso bajo la intensa mirada pública, siempre y cuando se proteja la intimidad y se priorice la felicidad. Lecciones aprendidas: el amor, la privacidad y la felicidad como tesoros. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, marcada por el éxito de Erkenci Kuş y el misterio de su matrimonio secreto, nos dejó valiosas lecciones. El amor es más fuerte que todo a pesar de las dificultades, la distancia y la presión mediática, el amor puede triunfar. Can y Demet demostraron que el amor verdadero puede resistir cualquier obstáculo y que la felicidad puede encontrarse en la intimidad. La privacidad es un tesoro en un mundo dominado por la exposición y las redes sociales, la privacidad se ha convertido en un bien preciado. Can y Demet nos enseñaron que es posible proteger nuestra intimidad y construir una relación sólida lejos de los focos. La felicidad se construye en silencio. La felicidad no necesita ser exhibida. La pareja demostró que la felicidad se construye en la intimidad, en la conexión emocional y en la complicidad mutua, lejos de la mirada ajena. Los finales felices existen. La historia de Can y Demet nos recordó que los finales felices sí existen, incluso en el mundo del espectáculo. A veces el amor verdadero triunfa y la magia puede ser real. El impacto en el mundo de las telenovelas turcas, un antes y un después. El matrimonio secreto de Can Yaman y Demet Özdemir marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. La noticia generó un impacto significativo en la industria del entretenimiento y en la forma en que los actores y actrices gestionan sus relaciones personales. El resurgimiento de Erkenci Kuş. La noticia del matrimonio secreto revivió el interés en Erkenci Kuş. La gente volvió a ver la serie con otros ojos, analizando cada escena, cada mirada y cada gesto en busca de nuevas pistas. La química entre Can y Demet parecía aún más intensa y real. El aumento de la curiosidad. La curiosidad por sus vidas personales se disparó. Los paparazzi intensificaron su acoso, buscando capturar cualquier imagen o información sobre la pareja. La revolución en la industria. Muchos actores, inspirados por Can y Demet, empezaron a ser más cautelosos con sus relaciones personales, buscando mantener un equilibrio entre la fama y la vida privada. El matrimonio secreto de la pareja abrió un debate sobre la importancia de la privacidad en el mundo del espectáculo. El ejemplo de Can y Demet. La historia de Can y Demet inspiró a otros a priorizar la privacidad y a proteger sus relaciones de las presiones externas. Su ejemplo demostró que era posible ser feliz y exitoso sin exponer cada detalle de la vida personal. El legado de Can Yaman y Demet Özdemir, una historia de amor y privacidad. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es mucho más que un simple escándalo de la farándula. Es una historia de amor, privacidad y felicidad, que nos dejó valiosas lecciones. Su decisión de casarse en secreto, de proteger su relación y de priorizar su bienestar emocional, resonó en el público y marcó un antes y un después en la historia de las telenovelas turcas. Su legado perdurará en el tiempo, recordándonos que el amor verdadero existe, que la privacidad es un tesoro y que la felicidad se construye en la intimidad. La historia de Can y Demet es un recordatorio de que a veces, los finales felices son posibles, aunque no siempre sean públicos. El impacto de la noticia y sus secuelas, más allá del escándalo. Después del anuncio, la vida de Can y Demet experimentó cambios significativos, tanto en el ámbito personal como en el profesional. Mayor atención mediática. La pareja se convirtió en el centro de atención, y los paparazzi intensificaron sus esfuerzos para capturar imágenes o obtener información sobre ellos. Sin embargo, ambos mantuvieron una actitud discreta, evitando las declaraciones públicas y protegiendo su intimidad.
Mayor interés en sus proyectos La popularidad de Khan y Demet se disparó aún más, y sus proyectos profesionales se beneficiaron del interés renovado del público. La gente estaba ansiosa por saber qué estaban haciendo y cómo estaban viviendo sus vidas. Apoyo de los fans A pesar de las críticas iniciales, la pareja recibió el apoyo de muchos fans, quienes celebraron su felicidad y defendieron su derecho a la privacidad. Los fans más fieles continuaron apoyándolos y celebrando su amor. Impacto en la industria La historia de Khan y Demet provocó un cambio en la industria de las telenovelas turcas, inspirando a otros actores a proteger sus vidas personales y a buscar un equilibrio entre la fama y la privacidad. El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir, ¿qué les depara el destino? A pesar de la atención mediática y las expectativas del público, Can Yaman y Demet Özdemir continuaron construyendo su relación en privado, enfocándose en su felicidad y en sus proyectos personales. Consolidación de sus carreras Ambos actores siguieron cosechando éxitos en sus carreras profesionales, protagonizando nuevas series y películas que cautivaron al público. Construcción de una vida juntos La pareja se centró en construir una vida juntos, disfrutando de su amor, viajando y compartiendo momentos especiales. Un futuro prometedor El futuro de Can Yaman y Demet Özdemir parece prometedor. Su historia de amor, marcada por la privacidad y la felicidad, continúa inspirando a sus fans y demostrando que el amor verdadero puede resistir cualquier obstáculo. En conclusión, un final feliz inesperado y una lección para todos. La noticia del matrimonio secreto de Can Yaman y Demet Özdemir, el 20 de agosto de 2025, fue un verdadero bombazo que sacudió los cimientos del mundo de las telenovelas turcas. Más allá del escándalo y las especulaciones, la historia nos dejó una lección importante: el amor, la privacidad y la felicidad son los verdaderos tesoros. La pareja con su ejemplo nos demostró que es posible vivir una vida plena y feliz, incluso bajo la intensa mirada pública. Su historia nos recuerda que los finales felices sí existen, aunque a veces el camino para alcanzarlos requiera de valentía, discreción y sobre todo, mucho amor. Y bueno, chicos, hasta aquí llega el vídeo de hoy. Espero que les haya gustado este análisis sobre el sorprendente anuncio. ¿Qué les pareció la noticia? ¿Ustedes creían que esto era posible? ¿Qué opinan de la decisión de Khan y Demet de mantener su relación en secreto? Déjenme sus comentarios abajo, quiero saber sus opiniones. No se olviden de darle me gusta al vídeo si les pareció interesante, compártanlo con sus amigos y por supuesto, suscríbanse al canal para no perderse ningún vídeo nuevo. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.